la rueda real, es una realidad. Yo les podría relatar cientos de cosas que nos dijeron, Lili, cuando empezamos con esto, ¿ya? Eso no se puede hacer, esas son puras tonteras, y así se ha hecho siempre. Yo creo que todo este tipo de excusas ustedes ya las han escuchado suficiente. Nuestro proceso parte, bueno, vamos a dar la agenda así en general, la evolución, un diagnóstico, cuál fue el diagnóstico que hicimos, la estrategia y desarrollo al 2020, cuál es la situación actual, cuáles fueron los factores de éxito e impacto, los riesgos que hay y conclusiones y propuestas, ¿ya? Primero, esto parte del año 2010. Si bien es cierto, yo llegué en 2013, cuando se creó el Departamento de Gestión Documental. Previo a eso, hubo una serie de consultorías que dieron cuenta del riesgo que tenía la Superintendencia de Bancos en su gestión documental. No existía, ya había un registro básico y la realidad de todos los organismos públicos era la misma, todo desperdigado, malos sistemas de almacenamiento, las cosas se perdían, no se encontraban, miles de copias, fotocopias y todo ese error que todos conocen. Las tres consultoras, una diagnosticó esto, la otra dio cuenta de la necesidad de tener un sistema de gestión documental, y la tercera midió el tamaño del animal, que es lo que teníamos ahí, que era muy grande. Y esas tres lograron de alguna manera conmover al superintendente de turno y decidir crear una infraestructura que pudiera desarrollar un departamento de gestión documental. Esto no se hace sin recursos y es la primera cosa que quiero hacerles ver. Yo llegué en 2013, ya había andando un sistema, le hicimos ajustes porque los requerimientos estaban muy hechos a la medida de cómo se hacen las cosas normalmente en forma manual. Y lo que había hecho ese primer desarrollo era digitalizar el Junior, ¿ya? Y este papel caminaba para allá, para el otro lado, se mandaba para allá, y no se pensaba en un proceso transversal que fuera racionalizando en la actividad. El 2014 hicimos un intento de certificación, habíamos metido mucho trabajo en mejorar, pero la solución no cumplió las expectativas. Y eso fue atroz porque tuvimos que ponernos colorados frente a la inversión y el trabajo de casi 4 años y hacer el informe y desechar la solución. Ahí tuvimos mucha angustia porque había habido una gran expectativa sobre ese desarrollo. Y ahí iniciamos un benchmarking en el Estado, con Lili, que está aquí presente, hicimos una gran pauta de evaluación, y fuimos revisando soluciones que habían sido ya, estaban instaladas en algunos organismos del Estado. Revisamos 4 organismos, y evaluamos un desarrollo de clase mundial, que era muy caro. Ahí tuvimos que echar un nuevo diagnóstico. Y a partir de las consultorías, tomamos las consultorías y empezamos a ver qué es lo que nos podíamos rescatar de las consultorías. Y lo primero era el tamaño. Teníamos 18 puntos de almacenamiento, 14.000 contenedores, 6.638 páginas de documentos dispersas en Santiago. O sea, yo les estoy hablando de depósitos en moneda, depósitos en la calle Bandera, bodegas en Pudahuel, bodegas en Los Espejos. O sea, dense cuenta de lo que significaba buscar un papel. Era una cosa tremenda. Había un proceso de digitalización andando con bajísimos estándares, un TIF de 100 dpi, blanco y negro, sin OCR, o sea, no nos servía absolutamente para nada. No había cómo rescatar eso, porque no teníamos cómo indexar. Esos documentos tenían nada de la cosa ninguna de metadata, por lo tanto era muy difícil pensar en ordenar eso. Eran muchos documentos.
Y ahí hay un primer error, o sea, cuando se adopta un mal estándar de digitalización, aprovecho de subrayarlo al tiro. Había un repositorio con funcionalidades básicas, sin indexación para búsqueda y recuperación de información eficaz, y lo peor, no había política de administración. Todo el mundo creaba carpetas, duplicaba documentos, entonces, claro, ahí me pueden decir que hay 3 millones de documentos, pero ¿cuántos son los que me van a servir? ¿Y cuál es la última versión? No tenía ni idea. Múltiples copias, todo es difícil de cuantificar qué era realmente lo que podíamos digitalizar, o sea, de esos 6 millones de papeles estimados, ¿cuánto realmente valía la pena digitalizar? A lo mejor era menos de 1 millón, ¿ya? Por lo tanto, el primer impulso de la consultora, que era, se los digitalizo al tiro, yo dije, no, no quiero replicar el caos de la dispersión física que tengo en Santiago en una bodega digital que va a tener las mismas características. No existía el concepto de expediente, no, la gente funcionaba como en una lógica secretarial, el último documento arriba y eso sería todo. En cuanto a la seguridad, la falta de control de la documentación hacía que se extraviaran originales. No se perdían, se extraviaban, pero para el caso es lo mismo. Y en un organismo que le toca autorizar grandes negocios financieros, que le toca autorizar bancos, que le toca autorizar adquisiciones de grandes negocios financieros, no puede ser que los originales, todo lo que tiene que ver con temas legales, no esté aquí a un clic. Había problemas para saber qué es lo que producía la SWIFT, ¿ya? Porque no todo el mundo utilizaba ese mal gestor, pero que malo es mejor que nada. No todo el mundo lo utilizaba, por lo tanto, la dispersión en los computadores era tremenda. No, en cuanto al papel, no teníamos estándar de preservación, había humedad, filtración, colecciones en subterráneo, un subterráneo ahí en Bandera frente a lo que se iniciaba la línea 3 del metro. El terror era que se rompiera alguna alcantarilla y nos inundáramos de porquería. Y lo más grave era todo el tema de la documentación sensible, y aquí quiero comentar algo que siempre me pide que comente, José. Yo llegué en el momento que estaba en lo más álgido del caso de la Polar, y llegó un oficio de la Corte de Apelaciones pidiendo toda la documentación original que teníamos del caso de la Polar. Créanme que me demoré 2 meses en encontrarla toda. La encontré, pero fueron 2 meses trabajando intensamente para poder, porque ellos venían con un listado de lo que querían, para poder responder ese requerimiento que era muy grande. Entonces, en un caso tan sensible, eso yo no podía decir, no sé dónde está, o se me perdió. Entonces la cuestión tiene riesgo también importante. Las debilidades en el control, el sistema de registro era muy básico, ¿ya? Era como el número tanto y lo mandó Juan en tal fecha y algo más, ¿ya? El gestor era un gestor propietario y las debilidades que tenía el gestor, había que comprar una suite que era complementaria, o sea, entraba más licencias, más costos y más complejidad, y significaba empezar a trabajar para atrás, o sea, ordenar el atrás. Cosa que a mí me parecía que, y siempre lo digo, que el atrás es otro proyecto, hay que congelar la realidad. Y el tema de las personas. Normalmente las oficinas de parte son la huesera, entonces teníamos baja capacitación técnica, tenían terror que iban a perder el trabajo, no tenían un entrenamiento digital básico, o sea, realmente había que enseñar el ABC. Esta era la realidad. Habían cajas por todos lados. Esta es una escalera ahí donde guardan materiales de aseo. Ahí encontré, no sé si se ve estos documentos,
¿Saben? Estos son documentos que tienen que ver con la quiebra de banco. Son los respaldos de las hipotecas que fueron traspasadas a otros bancos, material muy importante porque con los bancos que ya no existían, quien levanta la hipoteca es la superintendencia de bancos. Por lo tanto, era algo que teníamos que poner a salvo de inmediato, pero lo encontramos de casualidad ahí. Por ejemplo, los depósitos estaban llenos de cachureos, digamos. Mire, aquí en esta parte hay un termotanque, o sea, se me revienta ese termotanque y tengo problemas. Este switch abierto ahí, generando todo tipo de estática a los documentos. Arriba de la estantería estaba llena de cachureos, o sea, eran realmente o sea, no había ninguna claridad con respecto al valor de la documentación. Por el contrario, en el área de la biblioteca sí habían fortalezas porque los bibliotecarios, y a propósito de lo que comenta Harari de José, hay un hermoso libro que registra la historia esa y se llama La historia comienza en Sumer, de Kramer, donde se cuenta todo esto y además se cuentan quién fue el primer farmacéutico, quién fue el primer todo. Y en la biblioteca sí tuvieron la capacidad de resguardar alguna documentación histórica de los bancos antiguos. Esto fue una pelea, yo creo que en buen chileno, tirándose de las mechas, para poder poner a resguardo de la bibliotecaria de Karim Noack y poder reparar y recuperar de bancos del siglo XIX, estamos hablando, esa documentación y ponerla en estas cajas libres de ácido y todo. Ahí había una oportunidad porque la biblioteca no era responsable del archivo. Y además ella había creado una buena infraestructura de preservación digital en sus depósitos y todo. Y tenía muy buenas prácticas en la conservación de papel. Sabían del tema. Otras fortalezas que encontramos es que lo que sí la gente sabía, era muy orgullosa y sabía muy bien dónde estaba y qué significaba su trabajo. Por lo tanto, había una adhesión a la institución muy fuerte, o sea, realmente había un vínculo emocional importante. La forma en que se trabajaba, sobre todo los procesos de supervisión, y ahí Lili también tuvo una participación muy activa, eran traducibles a estándares documentales. Podíamos armar tipologías, qué sé yo, había un cierto orden ahí. Muy agradecida del equipo TI porque fueron muy generosos conmigo al atreverse a explorar nuevas miradas respecto al ejercicio documental. Dejar de mirar este proceso como un proceso de fierros y de software, a verlo como un proceso más transversal y que tenía implicancias directas en todo lo que iba a ser el trabajo de esta institución. Bueno, aquí también me incorporé yo, mi colega Felipe Almazán, que también está en el chat, que veníamos de la Biblioteca del Congreso, y habíamos tenido una fuerte experiencia ahí de armar estos procesos de sistemas de información que fueran muy transversales. También la oportunidad se dio porque justo en ese momento, el año 2013, estaban evaluando la posibilidad de ampliar la capacidad tecnológica, por lo tanto llegamos justo en el momento que pudimos pedir los servidores que necesitábamos, pedir el almacenamiento que requeríamos, los modelos de respaldo, pudimos pedir los equipos de digitalización de alta gama, era un momento dorado de la superintendencia de banco, todavía tenía mucho dinero y no dependía de la ley de presupuesto, ahora sí, entonces pudimos, o sea, el pedido era, bueno, es muy caro, no importa, está. Eso nunca más me volvió a pasar. Los directivos tomaron conciencia que no actuar a tiempo y forma respecto a los procesos contingentes podía generar un daño reputacional muy importante. Lo amarro nuevamente con el caso de la Polar, perder credibilidad ante los supervisados de la ex-SBIF y otros poderes del Estado, digamos, por no poder entregar la documentación en tiempo y forma, o no responder a un tema mediático en tiempo y forma.
hemos visto últimamente, ya también tuvimos el tema con Penta, tuvimos problemas con la fusión del Banco de Chile con el Citi, o sea, había mucho que es contingente importante y no en vano la superintendencia tiene el rol de ser el controlador de la estabilidad financiera del país. ¿Cuál fue la estrategia? Proporcionar una plataforma que optimizara, pero desde el punto de vista de la gestión, no de los papeles. No nos bajamos al archivo a mirar los papeles, nos subimos, como dicen, al techo a mirar cómo funcionaba la institución. Y de ahí empezamos a desarrollar lo que queríamos hacer. Yo creo que en general la gente no pensó que íbamos a llegar a lo que llegamos, pero fue por esa mirada que no era desde los documentos, sino que del quehacer y cómo los documentos representan el quehacer institucional. Y además también con el foco que yo siempre quiero poner, que las instituciones somos responsables de la memoria del país, del tema que administramos. En el caso nuestro, responsables de la memoria de la historia financiera de Chile, porque Chile, o sea, porque no somos solo ahora, somos consecuencia de una historia y la mayor parte de eso se va perdiendo en las instituciones, la conciencia histórica y el valor de los archivos, no como un adorno ni una cosa bonita, sino que cómo va impactando en las siguientes decisiones. Y tenemos mucha experiencia de eso a raíz de la normativa SWIFT. Esta plataforma tenía que poder tramitar documentación híbrida. Íbamos a recibir papeles, íbamos a recibir documentos digitalizados, íbamos a recibir documentos electrónicos nativamente firmados con FEA, y por lo tanto teníamos que ser muy flexibles en el proceso. Teníamos que preservar la data del proceso administrativo. Ya en el papel andan siempre las moscas, ¿se acuerdan? Que uno va enviando para la firma. Todo eso es un proceso administrativo que tiene un valor porque en el fondo está protegiendo al jefe de servicio, a quien firma, del contenido, ¿no? El historial de la tramitación, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los comentarios? Cosas que se habían ido perdiendo en el tiempo. Y en ese sentido nosotros teníamos que conservar, teníamos que ser unos conservadores respecto de los procesos. Después, muy importante, asegurar que este proceso digital conservaba el valor de instrumentos públicos en la documentación. Era fundamental para nosotros, que sea que fueran auténticos, íntegros, fiables, disponibles. Y además, que el documento que obtenemos sea de long-term preservation, o sea, archivos que en el fondo en 20, 30, 40 años sean capaces de migrar en el tiempo y no quedarse obsoletos, que no los podamos abrir. Era un desafío muy grande. ¿Cómo se desarrolló la solución? Lo primero, análisis del entorno normativo. Teníamos que ver la 19.880, teníamos que ver todas las leyes que están vinculadas al tema, que son muchas, y lo hicimos con harto cuidado eso, o sea, la observancia a la ley de procedimiento administrativo. Después, la definición del estándar de cómo se iba trabajamos con la ISO 15489, que es la de procesamiento y digitalización de documentación. Utilizamos los estándares de preservación digital, y como esto venía de un fracaso de 4 años, diseñamos un roadmap. Y este roadmap tenía que ver, bueno, después les voy a hablar porque estas son las leyes, así que no importa, ustedes la miran después. Aquí quiero hacer, en esta parte donde dice normativa de SWIFT, un tema súper importante porque aquí es donde nos pegó muy fuerte no guardar la historia, porque la normativa se hacía por sustitución de hoja, entonces se cambiaba una norma y cambia la página 7 por esta y no había historia.
Y ahí tuvimos que hacer un trabajo aparte, que eso lo podemos conversar después, ingresando todas estas circulares a Ley Chile para poder recuperar la historia. O sea, tuvimos que hacer una alianza estratégica con la Biblioteca del Congreso y ahora tenemos toda la historia desde 1988 a la fecha. En los estándares de proceso, bueno, está la 15489, está la de digitalización, la UNEISO, la 13028. Probablemente podríamos cambiar un poco eso en la actualidad, pero siempre estoy esperando que la norma se asiente, ¿ya? En respecto a los estándares de procesamiento, no salir ni del estándar jamás, no inventar nada. Todos los estándares de metadata existen. Para procesamiento tenemos Dublin Core, el EAD y Vivo. El METS que usamos mucho nosotros para hacer transferencia. Tenemos muchos campos de SWIFT, pero que no afectan la transferencia en el estándar, son cosas propias. Ese es el estándar de digitalización y estamos trabajando sobre el modelo OISE para la preservación. Este es el roadmap. La idea es que cada fase tuviera un entregable, ¿ya? Y hacerlo en tiempo corto. Partimos con el procesamiento digital, levantamos el repositorio, instalamos el proceso de digitalización y empezamos a alimentar. El segundo proceso fue distribuir digitalmente, dejar de distribuir papel. Eso fue el acabose. Ya esa cuestión ya me querían matar. Sobre todo la gente jurídica, porque todavía juraban que los originales, y logramos quebrar eso. Después todo lo que era visación, firma digital, despacho de documentos digitales, porque era súper importante que la gente viera un producto digital ya. Entonces nos fuimos de la distribución al final, a cómo firmar y todo eso. Generamos varios paneles de control. Para el estado de la tramitación teníamos también un informe de transparencia diaria, íbamos sabiendo qué es lo que pasaba diariamente con las solicitudes de transparencia. Teníamos un proceso que se llama bandeja semanal, que va informando todo lo que va saliendo de pronunciamiento nuevo, eso está activo. La cuarta etapa fue la confección de documentos. Recién ahí entramos a la confección de documentos. Después ya vienen otros proyectos que son ya son más sofisticados, como el control de las cargas de trabajo y formación de equipos, pero ese lo tenemos diseñado, todavía no lo implementamos. Más paneles de control, más indicadores, ese también está en fase de desarrollo. Oficina de partes virtuales está en fase de desarrollo, aunque ya está operando de alguna manera por la contingencia, y es ahí donde se mostró la flexibilidad del proceso, porque si bien es cierto, no teníamos una oficina de partes virtual, pudimos reconvertir nuestro proceso rápidamente y dar una solución para entrar. Tuvimos que ceder en el tema de la firma, pero por lo menos está llegando en los estándares básicos que nosotros ponemos. Bueno, y también se está trabajando en integración de procesos digitalizados. Por ejemplo, en este momento estamos en la publicación de la tasa máxima convencional, que es un proceso largo que se hace y que se debe publicar todos los días 15, antes del 15 en el diario oficial. Y por último, algo que para nosotros es súper importante, porque yo en eso soy bastante conservadora, que es mantener los datos legacy. Porque si bien es cierto, son muy básicos, lo único que tengo para encarar lo que pudiera ser el otro proyecto que sería el proyecto de el atrás, de lo que yo tengo en la espalda. Disculpen un segundo que se me está acabando la batería. Ya, ahí estamos. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos
dos capas de procesamiento que lleva la primera capa de procesamiento que tiene esta característica, y la segunda, la capa de tramitación, ¿ya? Si ustedes se fijan, al final el asignador, después de que el supervisor libera la asignación, empieza la de tramitación. Nuestro trabajo como departamento llega hasta la asignación, y de ahí para adelante empezamos a distribuir y empieza toda la tarea de la institución. La idea fue hacer un bus de documentos y metadatos porque el primer intento fue muy paramétrico. Estaba todo muy parametrizado. Y yo siempre tengo el mismo discurso, los documentos hacen lo que quieren. Y es muy difícil que sigan siempre el mismo camino, porque cambia la administración, porque cambia el enfoque, y cualquier cosa que yo tenga tremendamente parametrizada con un cambio de foco, me queda todo ese proceso me queda obsoleto. Entonces lo nuestro era hacerlo lo más amplio posible que resistiera cualquier cambio de proceso, ¿ya? No queríamos nosotros tener que determinar cómo se hacían las cosas, sino que adaptarnos a cómo la institución quería llevar los procesos. Y eso significaba que los parámetros que podíamos poner eran los más básicos, digamos. La solución identifica todo lo que tenemos, es un GPS. O sea, yo sé exactamente quién tiene, en qué proceso lo tiene, cuánto tiempo lo tiene, cuán atrasado está, todo eso el sistema lo informa. Y esa fue otra resistencia porque al principio me decían que era un sistema crucete. Y no era la intención, si el problema es hacer gestión. ¿Por qué tienes tanto rechazo? ¿Por qué está funcionando esto así? Y entregar herramientas e indicadores para que eso se pueda resolver. Soporta todo tipo de documentos, y en esto también el COVID nos dio la oportunidad de poder procesar el pago de las facturas en la herramienta. Nunca lo habíamos hecho, simplemente dijeron, oye, ¿cómo movemos todo el pago de facturas que requiere tanta documentación, tanto papel? Bueno, levantémoslo en SGB, generamos el proceso factura y ha estado funcionando impecablemente. Nos demoramos media mañana en organizarlo. Administra muy bien todo lo que es la privacidad de los registros. Era un súper problema y ha sido muy bien resuelto. Los paneles de control son súper importantes porque estás mirando siempre qué hay y dónde está. Bueno, la solución comprende 17 procesos y 13 roles. Todos estos procesos están involucrados, digamos, procesamiento, distribución, trámite, todo está ahí. Aquí está en detalle, después pueden mirarlo, lo que hace, digamos, todo se va resguardando. Los roles, los roles de mi área, que son los de procesamiento, digitador, preparador, digitalizador, supervisor, asignador, archivista, despachador, y al otro lado los roles internos ya del proceso de tramitación. Las tecnologías, es una base de datos Oracle, está desarrollado en un BPM desarrollado en SWIFT, es Java, se conecta a nivel de microservicios con la capa usuario, se ha usado HTML5, Bootstrap, todo está con Spring Framework. La interfaz entre Java y la base de datos se usa este framework, que a mí se me tapa aquí, siempre se me olvida cómo se llama. Voy a correr esto para acá. Hibernate, eso siempre. Los repositorios, el repositorio documental nuestro es DSpace, y el Legacy es Document Manager, que es el que yo les digo que está tremendamente desordenado y que es otra tarea meterse ahí. Los web services para los servicios documentales como DM y DSpace, nosotros vamos almacenando en DSpace a través de web service, son cargas masivas, porque no podríamos estar haciendo cargas uno a uno, sería demasiado lento. Para la firma electrónica usamos eGovSign, se firma en la web.
hay una appliance para almacenar los certificados de firma avanzada y por lo tanto los que tienen firma autorizada pueden firmar desde sus teléfonos, desde sus tablets, desde sus casas si es que es necesario. Ya no hay impedimento de firma, no dependemos del token, cosa que para mí era un problema, porque los tokens se les pierden, se les quedan en la casa, se les olvida la password, entonces evitamos ese riesgo con esta solución. Factores de éxito. Yo creo que el involucramiento de los directivos es definitivamente lo más importante. Yo he funcionado, el equipo ha salido adelante porque siempre tuvimos el respaldo de los superintendentes. Desde Rafael Berguán, con quien empezamos este proceso, Eric Parrado, con quien lo desarrollamos, y todos los posteriores tuvimos siempre un tremendo apoyo para poder resolver, sobre todo porque la resistencia al cambio es infinita. Y cuando ya la seducción, la evangelización no funciona, funciona la disciplina. El golpe en la mesa del superintendente tuvo que hacerse varias veces. De hecho, yo le tuve que pedir que no aceptara firmar nada manual. Y me apoyó en eso, ¿ya? A todo. Importantísimo la experiencia de usuario. O sea, no podemos ahorrar en contar con un equipo de experiencia de usuario que desarrolle interfaces amistosas. A nosotros nos ha costado mucho porque el sistema tiene muchísimas funcionalidades y probablemente siempre vamos a tener que estar remirando la experiencia de usuario para poder ir haciéndolo más amistoso. Lo otro importante es que le ponemos el foco a los problemas que solucionamos con la tecnología. Solucionamos hoy día el problema de la factura, antes el problema de compra, o sea, hemos ido resolviendo problemas institucionales a través de esta herramienta y ya ahora es como parte del ser de la institución. Impacto, controlamos el 100% de la información que ingresa y sale, el 100%. Está prohibido que lleguen documentos por otro lado que no sea por la oficina de parte y por lo tanto, tantos entren no salgan, digamos. Hay un control y registro completo del proceso de tramitación y las actividades. Toda la documentación está almacenada en bases de datos con estándares de preservación digital. Hay una capacidad de proceso diario bastante grande, digamos, porque en general tratamos que todo lo que ingrese en el día se termine en el día. A veces nos queda un poquito para el otro día, pero vamos siempre dando bastante empuje para que la cosa no se detenga. El volumen y control de despacho aumentó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros controlamos, o sea, cuando teníamos, por ejemplo, que mandar cosas por correo certificado, incluso le ingresamos el número de tracking, de manera que cuando alguien pregunta, oye, ¿por qué esto no ha llegado? Clic, vamos al tiro a correo a ver qué está pasando. Fue un notable el uso de la disminución de papel y de las impresoras. De hecho, antes nosotros colaborábamos con la Fundación San José y se llevaban cajas de papeles. Ahora no sale nada nunca, es muy poco. Y tenemos escritorios limpios y eso es muy real. Los riesgos, muchos. Uno no puede iniciar un proceso de este tipo sin tener en cuenta los riesgos. Hay riesgos que son del proyecto y hay riesgos que son del legislativo, ¿ya? Y dentro de lo que me gustaría destacar es que el formato de documentos firmados con FEA no puede ser migrado o actualizado, ¿ya? Eso porque nunca se ha definido una norma técnica que sea robusta para la firma digital electrónica. El reglamento de la ley tiene una lista de estándares y cada uno elige el que quiere. La preservación es necesaria que se establezca en estándares de desarrollo a nivel país. Por eso es tan importante el proyecto que está desarrollando el Archivo Nacional y su modelo de OAIS en términos de preservación
longeva. Y es ahí donde también es tan importante adquirir know-how en el país sobre lo que es la preservación, la firma longeva. Los estándares existen, la Unión Europea los tiene, pero ese conocimiento no lo tenemos instalado acá. Los documentos que ya firmamos, vamos a tener que someterlos al resellado. En algún momento va a haber que hacer un reseñado para autentificar esa firma, porque se van a ir perdiendo los certificados digitales, dado que la ley solo establece 6 años de resguardo de esos certificados. Por lo tanto, yo siempre me gusta poner este ejemplo, es que nosotros vamos a ver el acta de la independencia y vemos la firma de O'Higgins, y viene el perito y ve la firma y dice, sí, es la firma de O'Higgins. En este caso, nosotros perdemos el perito, y eso es grave, ¿ya? Otro problema duro y difícil que tiene que encararse a nivel nacional es la clave única. La clave única no tiene un estatus legal que nos permita a nosotros tramitar procesos que involucran datos personales. Por ejemplo, yo no podría dar con clave única el informe de deudas de una persona, ¿ya? Tenemos jurisprudencia de eso, fue consultado al Consejo para la Transparencia y nos instaló una jurisprudencia de que no. De hecho, se está pidiendo que se haga una salvedad por este tiempo, por el tema del COVID, pero no hemos recibido respuesta del Consejo. Este es un tema súper clave porque es lo que va a bloquear la digitalización de muchos trámites que tengan que ver con datos personales. Necesitamos que el procedimiento del estatus legal de los documentos, o sea, que se cree un procedimiento para certificar copia fiel de los documentos digitalizados, ¿ya? Porque en algún momento vamos a empezar a necesitar, ya nos están pidiendo que las copias digitales las firmemos como copia fiel. Nosotros hemos implementado un procedimiento, pero es nuestro, y no sé si va a ser tan aceptada masivamente por los notarios o por otras personas. También hay que observar que los expedientes híbridos tienen un problema. ¿Y cómo vamos a resolver la integridad? La integridad es solamente digital, porque los que tienen papel, el papel no contiene, el expediente papel no contiene los documentos digitalizados, porque no tienen digitales, perdón, los que están firmados digitalmente, documentos electrónicos. Sería absurdo que los imprimiéramos para guardarlos. Entonces, tenemos que resolver cómo vamos a indicar a nuestro expediente papel que hay mucha documentación en el ámbito digital. Bueno, los riesgos de seguridad informática que todos hemos visto que pueden ocurrir, los hackeos, si el Banco de Chile lo hackearon y le robaron 10 millones de dólares, bueno, todos somos susceptibles de hackeo, y por lo tanto también el perímetro de seguridad es importante. Y también, ¿cómo vamos a asegurar la alta disponibilidad del sistema? Estábamos comentando con Rafael y con José el caso de Argentina, que según ellos hicieron tan rápido la implementación, pero ahora tuvo que salir una resolución del Congreso en que les autorizaba hacer los documentos firmados manualmente, tienen que abrir un acta. En el fondo, volvimos al cuadernito, o sea, porque pidieron que en un libro de acta sellado se empieza a escribir todo lo que está saliendo firmado manual. O sea, ¿vale la pena un proceso tan rápido con una debilidad tan grande? Porque en el fondo está hackeando los procesos del Estado, o sea, ellos mismos. ¿Qué más les puedo contar? Se me quedó pegado aquí. Aquí. Conclusiones. El modelo fue pensado siempre
con un enfoque sistémico, asegurando el uso de estándares. Yo no me canso de hablar de los estándares, no inventen esquemas de metadatos porque ya están inventados todos, ¿ya? No se tiene que inventar nuevos estándares porque ya existen. En gestión de información los estándares tienen muchos años y por lo tanto no es necesario quebrarse la cabeza haciendo algo que ya existe. Los repositorios documentales Open Access tienen nativamente estos estándares, los tienen incorporados. Por tanto, generar una red de repositorios no sería difícil en el Estado mientras observemos el estándar. Ya, esto viene heredado de, ustedes creerán, no me van a creer, pero las bibliotecas manejan estándares desde los años 50 y por lo tanto nunca hemos perdido catálogos porque somos capaces de migrar en el tiempo con nuestros estándares. Y además podemos compartir en red todo lo que tenemos. Entonces, tomemos los ejemplos de donde son exitosos. Las bibliotecas se miran poco, pero eso es importante que se haga. Es muy importante. Nuestra plataforma es flexible y es empaquetable. Cada entregable se ha desarrollado con objetivos muy concretos y se ha documentado. Consideramos que es una oportunidad para el Estado de Chile y estamos a disposición de otros servicios. Cada capa es adaptable. Podemos cambiar base de datos Oracle por SQL Server o MySQL. Y yo siempre soñaba que, porque venía con una experiencia muy robusta del Congreso en la incorporación de wikis, y nosotros queríamos que la herramienta de trabajo fuera una wiki, pero nos dijeron que ya era demasiado cambiar, íbamos a cambiar demasiado, pero es importante pensar en otras soluciones, porque Open Document es una solución que estaba instalada en nuestra institución, pero hay otras. Puede ser una wiki u otra. Ya la wiki ha probado, además de que es efectiva, con su gran proyecto Wikipedia. Creo que hay que mirar y adaptar, no hay que crear, no hay que inventar la rueda, eso es lo que siempre creo. Les voy a mostrar algunos anexos. Este es uno de los paneles de control, este es el de tramitación. Si ustedes ven, este es muy grueso, porque hemos ido abriendo mucho estos procesos, pero hay 5.600 en confección de respuesta, hay 36 en visación, 19 están siendo diagramados. Diagramación es un proceso muy simple que nos permite enrutar a quién va a ir la firma. La firma y hay 274 para despacho que van a ir saliendo en el día. Esto es al día de ayer, este es del 7. Esto es el resumen de procesamiento, donde habían 20 en digitación, el preparador que en este caso casi ya no está teniendo mucha tarea porque no llegan papeles, pero las pocas que estamos recogiendo una vez a la semana del correo se preparan para sacar corchete y todo eso. Digitalizadores 29, el supervisor tenía 20, el supervisor es un rol súper importante porque hace el control de calidad de la metadata, hace el control de calidad de los archivos digitales y da el ok para que esa información se cargue al repositorio. Una vez que se carga, el asignador puede empezar a distribuir. Y aquí el archivista es donde más se le va a acumular la pega, y ya les voy a explicar por qué. Este es el cuadro global. Aquí está por dirección y por proceso. ¿Qué es lo que estamos a tiempo? ¿En qué estamos atrasados? ¿Quién tiene el taco? Todo esto se ve aquí, ¿ya? Y esto se va, cada un minuto va refrescando los datos. Y bueno, si vamos abriendo los links, van a ver que van a llegar a una granularidad bien importante de información. Aquí es porque les digo que el archivista se empieza a poner un problema. Cuando se digitaliza, inmediatamente toda la documentación se recibe en el archivo, de inmediato. Entonces se va ordenando aquí, en estas carpetas, por tema, por institución fiscalizada. Y
Luego pasa a los expedientes que son la foto esta que está acá. Y esto solo lo hacen los archivistas, ¿ya? Porque un papel mal almacenado es un papel perdido. Así que los archivistas son los únicos que intercalan documentación ahí en esta parte. Bueno, escritorios limpios, como le mencionaba, la gente se ha acostumbrado a no tener papeles porque no se necesitan, se ha acostumbrado a que para leer un correo electrónico no lo tienen que imprimir, se ha acostumbrado a todos esos comportamientos del mundo digital. Costó mucho, pero mucho. La gente sufrió mucho. Por lo tanto, el tema cultural, de cambio cultural y de cuidado con las personas es súper importante porque puede hacer fallar un proyecto. Un buen proyecto puede morir por este lado. Bueno, eso es lo que tengo para presentarles y no sé, ¿podemos abrir la conversación? Ok, gracias Roxana. Vamos a otorgar en el orden en que han ido pidiendo la palabra. Primero está Alejandro Barros con un comentario respecto a los paradigmas. Adelante, Alejandro. Gracias, Rafa. Gracias, Rosana. Muy buena tu presentación. Mira, tengo dos comentarios. ¿Se escucha? Sí. Tengo dos comentarios que me gustaría a ver si tú puedes reflexionar. Uno es un alcance, ojo con el tema del Banco Chile, se lo conozco bien, yo fui perito en el caso y el problema fue un problema de prácticas y no un problema tecnológico, ¿eh? O sea, lo digo como ejemplo. Yo diría que el tema que por lo menos a mí me preocupa es cuando uno empieza a mirar el paradigma digital versus papel, digamos. Y tú has mencionado algunas de esas cosas, ¿ah? O sea, lo primero es el original versus la copia, que siempre es muy difícil de poder zanjar esa discusión. Entonces uno, ¿qué es original y qué es copia en el mundo digital? Empieza a perder un poquito el sentido, pero sigue como instalado en el quehacer y en las prácticas habituales. Y cómo ustedes resolvieron ese punto. Lo segundo es el tema de la obsolescencia tecnológica. Y aquí hay dos ámbitos, el ámbito del software y el ámbito del hardware. O sea, en el ámbito del hardware, dispositivos donde se almacenan estas cosas, digamos, que tienen un ciclo de vida que son de 3, 4 años y después, o sea, tratar de intentar sacar algo de un disquete hoy en día no es fácil, digamos. Y cuando lo teníamos, estábamos seguros que el disquete iba a durar muchos años, digamos. Entonces, y así con las cintas, con los medios de almacenamiento en general. Y desde el punto de vista del software, y sobre todo que además no sabemos bien cuál es el siguiente medio de almacenamiento que va a venir. Sí. Y probablemente vamos a tener que hacer un esfuerzo muy significativo cuando empiece a venir, porque además cuando se introducen nuevos medios de almacenamiento, se produce una curva y uno ve algunos que prenden y otros que no prenden. Recuerdo los discos zip, lo que pasó con el Betamax en el mundo del video. Entonces, si te vas por el mundo del Betamax, puede que tomaste una mala elección. Blu-ray, etcétera. Y hay varios múltiples ejemplos, digamos, en los cuales en algún momento tú tienes que tomar una decisión de mover toda tu data a esos nuevos medios de almacenamiento y la pregunta es cómo tomas esa decisión y en qué minuto, digamos. Y eso pasa también con el software. Tú diste un ejemplo que hoy día lo tienen en una base de datos, pero me acordé de al menos 2 bases de datos que ya no existen y que hubo sistemas de gestión documental en esas bases de datos. Estoy hablando de Adabas, de Informix, entonces, o incluso uno puede hablar de software de oficina, cosas en WordPerfect, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que también hay ahí un tema de obsolescencia de toda la infraestructura sobre la cual se soporta esto. Y la respuesta no es la nube, porque en la nube finalmente lo que hay detrás es un software y es un hardware. Porque tenemos este concepto de que la nube es una cosa media mágica que está en el éter en alguna parte, pero eso está en los data centers de Google, de Microsoft, y que finalmente lo que hay al final
es un software, un sistema operativo y un hardware. Y lo tercero es, y aquí me acuerdo de algo que estuve analizando con respecto a la ley de firma electrónica, es que muchas veces nos quedamos con la idea que está lista la ley, resuelto el problema, digamos. Y tú algo mencionaste de eso, digamos, y tenemos, este tema lo tenemos súper instalado en nuestro país, no solo en nuestro país, es un problema regional, digamos. Y en el caso de la firma electrónica, que tiene más de 10 años como ley, digamos, más allá de los problemas que tiene la ley, de que se va a actualizar, etcétera, etcétera, uno lo que ve es que yo veo básicamente tres problemas desde el punto de vista de la firma. En que hay problemas de usabilidad, tú lo mencionaste, que el token, que el driver, que la cuestión, que no me funciona, que lo inserto, que no me lo lee, que no me lo agarra, que uno lo puede resolver por la vía de certificados en la nube y otro, pero hay un tema de usabilidad de la firma que aún no está bien resuelto. Lo segundo es cómo se ve en el papel, porque si la firma no se ve como una firma, como habitualmente la vemos, la gente dice, oye, ¿y estará firmado o no estará firmado? Más allá del grupo de gente que entiende bien de estos temas, digamos, sino que cómo se ve finalmente un documento firmado. Y lo otro en las prácticas. Y probablemente el mejor ejemplo es algo que me ocurrió con un organismo internacional, en el cual me mandaron un contrato que decía, este contrato se firmará en 2 ejemplares con fecha tanto y tanto. Ya, ok, yo lo firmé, pero la firma va con un sello de tiempo que es distinto porque no se produce en forma simultánea, distinta a lo que dice ese contrato. Y por lo tanto, me rechazaron el documento, porque el documento decía una fecha, venía en el documento, pero cuando uno lo firma, dice otra fecha. Porque cuando tú firmas en un papel, no dice la fecha. O sea, la gente supone que es la misma fecha que la que dice el documento, y nunca es así. Cuando digo fecha en el sentido amplio, o sea, timestamp, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay un conjunto de temáticas que son súper relevantes, sobre todo cuando pensamos en documentos, el caso de la SPIF o la CMF, tiene que mantener documentos por años. Yo recuerdo un caso que me tocó con compañías de seguro, las compañías de seguro de vida, por ejemplo. Un seguro de vida, yo le puedo tomar un seguro de vida a mi hijo recién nacido, y ese seguro, esa póliza, puede estar vigente durante 80 años. Entonces tengo que garantizar que ese documento, en un horizonte de tiempo de 80 años, va a estar en alguna parte, va a ser rescatable de una base de datos que sí existe, con un estándar documental que sí existe, porque además los estándares, dicho sea de paso, no son la solución a todos los problemas. La gracia de los estándares es que es para todos los gustos. Entonces, que hoy día esté el XML, mañana estará el ZXML. Entonces, el desafío es cómo nos movemos con ese proceso. Gracias. Era una preguntita. Bueno, vayamos de más simple, de más fácil respuesta a más compleja. Respecto a la obsolescencia tecnológica, mira, hay un tema que yo les mencioné en la presentación, que es bastante virtuoso en el caso de la SBIF, y es que, por norma, cada 3 años se evalúa toda la plataforma tecnológica, ¿ya? Y no solo en términos de software y hardware, en términos de almacenamiento, en términos de equipamiento. O sea, yo tengo garantizado el cambio de todos mis equipos cada 3 años, sí o sí, porque eso ya está en la ley de presupuesto y ya funciona así, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la evaluación en SBIF es permanente. Yo no soy experta en ese punto específico, y creo que Renato, no sé si está en la reunión, pero eso se hace permanentemente. De hecho, nosotros ya estamos en la nube, que si bien es cierto, entiendo perfectamente tu reflexión, que simplemente dejamos el servidor y el hardware más lejos nomás, pero no es que estemos
evitando eso. Pero esta evaluación es sistemática en el caso nuestro, ¿ya? Tú vas a ver, no hay equipos obsoletos porque están todos como leasing y se van y vuelven todos los nuevos y se hacen los nuevos contratos y eso es permanente. Eso es del área de TI y creo que si aparece Renato podemos pedirle que nos cuente un poco más de eso. Ya, con respecto a lo que tú decías del caso del Banco Chile, en general el problema de seguridad es de prácticas. Lo hemos visto sistemáticamente, porque son las prácticas y dejar como un poquito al azar ciertas situaciones las que producen los problemas de seguridad. Con respecto al tema de qué es digital y qué es copia, ¿cómo se resuelve? Las copias, yo creo que tiene que haber un tema, para mí el tema es claro, para mí. Yo entiendo que un documento que se firmó en papel es el original. Y si yo quiero hacer copias digitales o copias físicas, le voy a poner copia fiel y se acaba el problema. En cambio del electrónico siempre es original, porque yo voy a repartir copias electrónicas. Estaba buscando a ver si tengo aquí alguna resolución a mano que me pueda servir de ejemplo. Aquí hay una más o menos moderna, no, esta es muy vieja. Porque primero, tiene un modelo de certificación. Tú obligadamente tienes que tener un lugar donde la gente vaya y descargue la copia digital de un documento. Déjame buscar un documento para mostrarles cómo los manejamos. A ver. Ahora, nosotros ponemos rúbrica en los documentos por un tema emocional, sobre todo porque se contesta mucha cosa ciudadana, y si tú no le pones una rúbrica, la gente dice, vaya, ni siquiera se molestaron en firmar esta cuestión. Entonces sí ponemos rúbrica, la imagen de firma, y déjame buscar uno por aquí, elementos enviados. Roxana, podríamos enviar posteriormente temas más específicos para poder cubrir las otras consultas. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Se pone la rúbrica, se pone en el pie la firma de la persona, o sea, se pone en la firma de la persona la firma física, viene todo el tema del enlace para la seguridad, y la gente puede estar siempre descargando originales. En el mundo electrónico desapareció el concepto de original y copia. Respecto al timestamping, nosotros en el momento que se firma el documento, se coloca la fecha y se coloca en los números, ya sea número de oficio, número de despacho, número de resolución. En ese momento es que se coloca en ese preciso momento y siempre coincide. Coincido sí que tengo un desfase con respecto a segundas o terceras firmas que tenga que ir sobre ese mismo documento, y ahí no tengo la respuesta cómo se puede resolver, pero debe haber alguna forma, porque se hace, digamos. Eso, no sé si se me queda algo de lo que tú me preguntaste, Alejandro. No tengo sonido, no tengo sonido. Sí, sí. No, está bien. Gracias, Rosana. Ya. Ok, vamos con Claudio Durán, una consulta respecto al área de Administración y Finanzas. Sí, si se pueden identificar, perdón, sería ideal, Claudio. Buenos días, Claudio Durán. Yo trabajo en el ámbito de control de la Marina, ¿ya? Y nuestro trabajo tiene que ver con los expedientes de rendición de cuentas, que hoy día legalmente no hay un sistema que soporte digitalmente el expediente de rendición de cuentas, que es el producto de la gestión realizada por cualquier organismo de la administración pública, que por la ley 10.336 ¿cierto? Tiene que rendir cuenta. Para ustedes, para la mayoría de la administración civil del Estado, tiene que dejarla en sede,
y para lo que es la Marina es una cosa un poquito distinta, pero al final del día es lo mismo. En la rendición de cuentas deben estar en papel, y un sistema digital que lo soporte debe estar autorizado por la Contraloría de la República. En ese proceso estamos hoy día con la Marina. Estamos creando un sistema que se llama Sistema de Rendición de Cuentas en Línea, y estamos en el proceso de autorización. La pregunta que le tengo a usted, señora Roxana, y muchas gracias por su exposición, que me encantó, si usted sabe si el área digital, esa área en particular, porque usted dijo 100% digital, si esa área en particular ¿tiene eso avanzado o lo desconoce? O si me puede dar después algún contacto como para ir preguntando. Muchas gracias. Yo creo que mejor le damos un contacto porque no me meto. Yo llevo algunos procesos del área financiera en el sistema de gestión documental, pero tienen que ver más bien con compra y con los procesos de facturación. No sé de las rendiciones de cuentas porque ahí se mete el CICFES, está el CIAPER y hay un montón de otros software que funcionan. Yo preferiría dar el contacto con la persona a cargo en lo que es Exbanco, CMF Exbancos. Muchas gracias, muy amable. Okay, Claudio, vamos a sostener un contacto posterior de tal manera de vincularte con la gente del área que está trabajando el tema. Así que te agradecemos si nos pueden mandar por interno un correo luego para contactarte. Listo, Rafael, muchas gracias. Ok. Vale. Carlos Castro pide hacer un comentario, consulta. Ojalá corto el comentario. Gracias. Carlos, hola. Hola Roxana, un gusto saludarte y al resto que están participando. Oye, tal vez me gustaría ver si puedes hacer algún comentario o que nos pongamos una perspectiva más de lo que viene para adelante a nivel de la implementación de la ley de transformación digital para los servicios públicos. Alguna mención hizo ahí al comienzo José de lo que ya se está trabajando desde la División de Gobierno Digital en cuanto a la normativa que va a regir esto, pero sería interesante conocer desde tu perspectiva, que has participado de procesos de implementar, de estar con las manos en la masa, de una parte de lo que tiene que ver con este concepto amplio de transformación digital, la parte de gestión documental. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú que van a ser los principales desafíos, riesgos que tiene este proceso, que se espera que sea bien masivo? O sea, estamos hablando de básicamente la administración del Estado, incluidos los municipios, a nivel local. Entonces, quizás una reflexión más general respecto a la ley, y también me imagino que hay varios acá que son trabajan en servicios públicos o están vinculados de una u otra manera y van a estar vinculados. Podría ser una recomendación o por dónde vamos, cómo seguimos trabajando esto, cómo nos preparamos. Bueno, yo creo que primero la reflexión general sería de que el principal problema que se va a encontrar en el Estado son las asimetrías. Yo vengo de una institución que estaba en el momento que partimos llena de recursos, y por lo tanto pudimos montar un proceso sin problema. Y el primer problema con que se van a encontrar es capacitación de los equipos, el tener personas que sepan de los temas, que conozcan los temas archivísticos sobre todo, porque realmente esto requiere una gestión de archivos muy, muy profunda. Entre los vicios de la ley que yo considero que no se resuelven son los que ya mencioné: la longevidad de la firma, el problema de la clave única. Yo no puedo digitalizar los reclamos contra banco porque no sé si es Juan Pérez, José González que me lo está mandando. Entonces, la autentificación de las personas frente al Estado es un problema feroz, ¿ya? En otros países se ha resuelto, como en España, que le están dando firma digital avanzada a todo el mundo, no cuesta nada. Pero no sé si esa es una solución para un país que tiene asimetrías en tecnología muy importantes.
Entonces, creo que la identificación de las personas frente al Estado es importante. La interoperabilidad, cómo me integro, porque una de las cosas más curiosas que encuentro yo, ¿por qué tengo que hacer la declaración de impuestos y patrimonio todos los años, la DIP, si el Servicio de Impuestos Internos tiene todos mis datos? Entonces, hay un montón de cosas que tú ves que si bien la intención es maravillosa, están como los chiquillos de ese mono con las ruedas cuadradas, digamos, porque no va a rodar. Tengo que hacer el mismo trámite en varias partes. Y eso no lo resuelve la ley. No está resuelto en la ley, ojalá que se resuelva en los reglamentos, pero que no vaya a pasar lo mismo que pasó con la firma digital avanzada, que nos pusieron una lista de estándares y escoja. O sea, esa parte, que es diseñar, que es la parte que yo siempre digo, súbete al techo y mira cómo funciona, esa parte siento que no está totalmente articulada. Y creo que ahí es donde el Estado tendría que poner más fuerza. La modificación de la firma, de la ley de firma está desde el 2014 en el Congreso, parada. Recién ahora último se le puso urgencia otra vez, pero se volvió a parar ante la contingencia. Entonces, cosas que parecen tan simples, que la verdad es que son fundamentales para el proceso. Y como te digo, las asimetrías, o sea, van a tener equipamientos, van a tener buenos procesos, dónde vamos a formar a la gente, quién las va a formar, quién va a hacer el entrenamiento de qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe hacer. Porque aquí yo sí creo en algo, llegar tarde al proceso de digitalización no es malo, porque si haces un buen benchmarking, aprendiste un montón de cosas de que otros se equivocaron y que tú ya no tienes que equivocarte. ¿Dónde está esa gestión de conocimiento para que este proceso sea exitoso? Eso es lo que siento que estamos débiles. Roxana, Alejandra Luza quiere preguntarte cómo ahondar en los factores de éxito en la implementación. Bueno, Alejandra, hola. Sí, hola. Mira, Hola. Alejandra, para mí, te digo, el factor de éxito fundamental fue el involucramiento del jefe de servicio. Creo que esa experiencia se replica muy bien en el caso de la Suceso, el caso que conoce muy bien José, y que en el caso de la Suceso también pasó lo mismo. En realidad, si tu superintendente hace una presentación y es capaz de mostrar tu proyecto y se lo conoce al revés y al derecho, es realmente el factor del éxito. Porque donde no te acompañe alguna parte del equipo o no te acompañen, esa fuerza es la que necesitas para poder ser un factor de éxito. Después está el cambio cultural, importante, súper importante. O sea, ¿cómo explicarte cosas que me han dicho que son casi groseras decirlas por esta plataforma y le deben haber dicho todo? Porque si no los adiestras en el cambio cultural, ¿qué es lo que significa en términos de racionalización de procesos, de mejora continua, el tener estos modelos digitalizados? No lo entienden. Y bueno, y ahí viene el garrote, la zanahoria, y vienen muchos aspectos que hay que ir reiterando permanentemente, y no se pueden bajar. Ahorros no son tantos, ¿eh? Yo diría que una cosa importante es que los sistemas tienen un costo importante. Necesitas equipamientos, necesitas instalaciones, necesitas personal, y todo eso tiene un costo alto. Yo diría que nunca podríamos hacer una promesa de que el proceso va a rebajar los costos. Rebaja costos en otro sentido, rebaja costos en términos de eficiencia, rebaja costos en términos de reputacionales, rebaja costos en otros valores que no son necesariamente cuantificables en pesos. Yo creo que importante factor de éxito es conocer profundamente la institución que estás digitalizando, porque tienes que mirar todo el espectro, tienes que mirar cómo interactúa. No puedes, lo que yo decía, no puedes mirar desde los papeles, tienes que mirar
porque en el fondo el documento es el resultado de algo, no es una entelequia en sí misma. Entonces, en ese sentido, es tan importante pensar que un sistema de gestión documental tiene que mirar la institución por arriba y de ahí empezar a bajar, porque si no tampoco resulta. Bueno, Sí, consideraste... Sí, Roxana, yo la verdad es que te agradezco la presentación, estoy súper de acuerdo contigo, o sea, definitivamente en algún momento para poder empezar esto es clave el jefe de servicio. Pero también sabemos que los jefes de servicio no están mucho rato, entonces los tiempos son cortos, hay que hacer cambios rápidos y de alguna u otra forma ver cómo implementarlo. Y ahí está en qué ahondar de los factores, porque estando 100% de acuerdo con lo que dijiste, también cómo ese directivo en algún momento se pone en los roles o las personas claves en los roles adecuados, como en el caso tuyo, porque tú hiciste harto y lideraste y todavía estás en la institución. Yo no sé si, me imagino que el jefe de servicio con el cual empezaste no está hoy día. No, pues nosotros empezamos con Rafael Berguán y ahora ni siquiera existimos como superintendencia de banco. Claro, pero me refiero a que hay una continuidad en algún momento para poder dejar esto implementado o al menos dejar la importancia de lo que se implementa en este caso de la gestión documental. Y ahí también tienen que haber factores de personas ya en otros niveles. No sé ahí cuál es tu experiencia en este tema, es lo mismo... Porque hablaste en algún momento del tema de tecnología. Yo soy jefe de tecnología de la Dirección del Trabajo. Entonces, qué complejo es poder manejar lo que decía Alejandro, el tema de la obsolescencia, todos estos temas, si las personas adecuadas no están en esos roles, que también es clave para la implementación, finalmente. Bueno, sobre todo, perdón, desde la mirada de gestión, porque en muchas instituciones se ponen, quizás en las instituciones que son menos maduras o que no tienen esta mirada que tú estás planteando, se pone mucho énfasis en la tecnología y no desde la mirada de gestión, que también es clave para poder ir avanzando en lo que tú decías. O sea, tú mostraste un proyecto de gestión documental clarito, con todos los pasos, cómo poder hacerlo. Y eso no pasa en todos lados. Tener esa mirada de proyecto, esa mirada de gestión mezclada con la tecnología, estar atenta a lo que va a pasar con los cambios, a las personas. No sé qué mirada tienes tú de eso, esa es mi pregunta. Mira, nosotros siempre hemos tenido un equipo, creo que apareció Renato por ahí. Renato, ¿estás? ¿No? Hemos trabajado mucho, muy integrados desde el día cero con el equipo de TI. Yo creo que un factor de éxito súper importante fue esa alianza estratégica. Digamos, yo lo puse ahí de que los TI estuvieron dispuestos a mirarlo el caso de otra forma, porque entendieron que era mucho más que tecnología el tema. Y yo te diría que gran parte de los tiempos que nos demoramos fue de análisis caso a caso, de los diagramas, del levantamiento de requerimientos, de la documentación en detalle, el documento de detalle de ingeniería. Todo eso te diría que fue casi el doble de tiempo que la implementación, porque lo trabajamos mucho. Fueron con equipos interdisciplinarios, en el caso de la experiencia de usuario, con asesorías externas, pero fue un trabajo muy detallado. Incluso por ahí un jefe de tecnología se enojaba porque nos demorábamos tanto. Pero en realidad, si tú no miras todas las variables antes de pasar la programación, pierdes tiempo. Pierdes tiempo porque después empiezan los parches y terminamos con un gran Frankenstein, ¿te fijas? Y eso era lo que teníamos que evitar. Respecto al cambio de persona, permanentemente del jefe de servicio, claro, en el mejor de los casos dura 4 años, en el mejor, porque hay algunos que duran antes. Bueno, ahí es pura paciencia, yo sentada siempre en la antesala esperando, jefe, que me dé la hora para explicarle lo que hago, y insistir, o sea, yo creo que yo tenía tanta pasión por probar que esto se puede hacer, que no me desanimaba si no me pescaban. Entonces seguía. Ahora, como hay hoy día una capa que se sostenía en el tiempo,
hay algo que para mí fue muy importante y que fue lograr el apoyo de la dirección jurídica. Cuando la dirección jurídica se dio cuenta de que no tener los originales era un alivio, que tener los expedientes a un clic, que tener los escritorios limpios y poder trabajar era un apoyo, se pusieron incondicionales. De hecho, fueron mis pilotos permanentes, ¿ya? El piloto con la dirección jurídica fue súper importante, porque si ellos no me objetaban la legalidad del proceso, ya nadie más me lo podía objetar. Y ahí esa alianza estratégica también fue fuerte. Y también tuvimos que evangelizar a los distintos directores jurídicos, que también cambian mucho. ¿Ya? Gracias, Ale y Roxana. Nos pide Juan Carmat, de la División de Gobierno Digital, intervenir para dar noticias sobre los reglamentos, Roxana. ¿Ya? Adelante, Juan. Hola, ¿me veo ahí? Hola. Hola, Juan. Gracias, Rafael. Solo quería poner una pregunta que vi de Victoria sobre en qué están los reglamentos, que creo que le puede interesar al resto. Nosotros tenemos plazo de aquí hasta noviembre para dictar un conjunto de decretos y reglamentos que se relacionan mucho, obviamente, con gestión documental y con la gestión de expedientes. El proceso en el que estamos hoy día es interno entre distintos actores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, la gente del archivo que está aquí, con Hacienda, y la idea es que este producto lo podamos abrir en una consulta pública que hagamos, esperamos, en junio, y eso todavía nos da varios meses para poder recibir todos los inputs que tengamos de ustedes o quien más pueda participar de esta conversación. Al mismo tiempo, hemos venido hablando con Carlos y con Alejandro la posibilidad de hacer instancias como esta, que estamos muy interesados en hacerlo. La conversación se nos congeló un poco post-COVID, pero nos fuimos todos para casa y hemos estado probablemente en distintas, adaptándonos, pero queremos tener instancias como esta para que todos puedan participar, una consulta pública en la cual también podamos abrir la conversación, porque sabemos que encerrados y entre nosotros vamos a cometer tremendos errores. Y esperamos que ustedes nos puedan ayudar a minorar eso. Así que en eso estamos con los reglamentos. Por ahora interno, vamos a empezar a compartir los documentos al interior, yo creo que a fines de este mes, los que todavía no están terminados. Y, bueno, les comentaba, mayo, junio debería ser la instancia en que ya podemos tener una consulta. Antes de eso, las instancias que podamos formular entre nosotros, ahí estamos en contacto con Carlos. Muchas gracias. O sea, excelente noticia, Juan, porque realmente cuando nosotros partimos había un terror de si nos estábamos equivocando, porque no había experiencia. Entonces los reglamentos apoyan mucho eso. En la misma línea, Roxana, Felipe González quiere consultarte respecto a la interacción con la ciudadanía, o sea, cómo se construye también normativa considerando la interacción con la ciudadanía. Adelante, Felipe. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Hola, Felipe, qué gusto verte. Igualmente. Tiempo. Oye, mi duda va básicamente sobre cuál, en tu experiencia, fue el proceso de involucramiento de los usuarios, ciudadanos o funcionarios públicos en el proceso de diseño de estos sistemas, porque evidentemente tú has mencionado varias aristas súper importantes desde la perspectiva de infraestructura tecnológica y de procesos y de liderazgo, pero hay un componente también importante de cómo estos sistemas, en este caso la gestión documental, que pareciera ser algo, o que según lo que tú también comentas y la experiencia que yo creo que tenemos, es algo bastante pesado en términos de proceso, etcétera, pero tú bien mencionabas, hay una serie de elementos que hay que levantar y que eso toma mucho tiempo. ¿Cuál fue el rol de involucramiento de los distintos usuarios en el proceso? Y si hay en tu experiencia alguna buena práctica, alguna lección de ese proceso que también pueda ser de utilidad, pensando ahora en la implementación de la ley de transformación digital u otro proceso parecido. Mira, en este proceso no hubo una mirada ciudadana, te lo confieso al tiro, porque de acuerdo a la antigua ley de bancos, nosotros éramos una ostra.
todo era secreto, todo era reservado, los funcionarios teníamos por contrato compromisos con respecto a la confidencialidad de la documentación, y era claro que podíamos tener penas de cárcel si algo salía. De hecho, algunos de ustedes conocen mi oficina, ven que las ventanas están cerradas con llave, o sea, no podéis sacar volando un papel por la ventana, no, nada. Todo el aparato de seguridad era muy, muy fuerte, y por lo tanto siempre se pensó en un proceso muy encapsulado, ¿ya? Muy, muy para adentro. Ahora, lo que sí, yo tengo la experiencia de lo que hizo la Biblioteca del Congreso durante la época en que la dirigió la Soledad Ferreiro, gran directora de la biblioteca, que abrió la biblioteca a la ciudadanía. Y ahí sí hacíamos muchos focos ciudadanos, mucho. Se hacían muchos focos ciudadanos de consultar, porque se hacían productos ciudadanos. La ley fácil y otras cosas que se hacían tenían que ver con un involucramiento de la ciudadanía con el Congreso. Lamentablemente eso no continuó como era en la época, pero sí, nosotros ahí sí que teníamos una fuerte vinculación, y se hacía mucho trabajo a partir de lo que los focos ciudadanos nos entregaban, ¿ya? Suponte tú, en esa época desarrollamos juegos para los colegios, desarrollamos la ley fácil, se hizo toda la capacitación de personas, adultos mayores, en el uso de los blogs. O sea, ahí sí que había una preocupación porque era necesaria esa vinculación. Lamentablemente ese foco no estaba acá, por lo que tenía que ver cuál era el carácter de la institución frente a la ley. Así que es lo que te puedo contar, digamos. Yo creo que lo que hizo la Sole al otro lado, eso sí que fue un gran involucramiento ciudadano, porque la gente aprendió mucho. Si te puedo hacer una... Perdón, Rafaela, pero respecto de la interacción con los funcionarios públicos en el proceso de levantamiento de procesos, ¿hay algún comentario, alguna buena práctica del levantamiento de esos procesos? Nosotros, como te dije, hicimos benchmarking antes de partir. Miramos muchas experiencias y la documentamos, la experiencia. Ese trabajo lo hice con Lili, que está aquí también en el chat. No sé si quieres agregar algo, Lili, porque ahí sí que conversamos mucho cuando estábamos pensando en esto, y vimos buenas experiencias, buenas cosas en un lado, buenas cosas en otro, que las fuimos tomando, digamos. Después ya nos metimos para adentro. La Lili no quiere hablar, no está, parece. Pero eso lo hicimos previo. No sé, Rafael. Ok. Johnny Hayes tiene una pregunta técnica. No sé si Johnny la quieres abrir o prefieres que te conteste directamente luego Roxana. No contesta Johnny. Vamos con Gabriela Medina, entonces, que tiene una consulta. Hola Roxana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Gabriela, ¿qué tal? Un gusto estar ¿Me escuchas bien? Hay problemas. Espérame un segundo. A ver, pero yo ahora pude conectar mi micrófono. Si quieren por mientras. ¿Ya? A ver. Vamos con Gabriela. A ver, ¿ahí? Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ah, perfecto, ya. Bueno, que te iba a decir que muchas gracias por este espacio, un gusto escucharte en el coloquio. Mira, te quería hacer una consulta. ¿Qué tan importante crees tú que es contar con instrumentos archivísticos sólidos? Desde esta mirada en la que tú nos decías que debía haber una perspectiva global de la institución, instrumentos archivísticos que estén orientados a conocer los procesos, como un cuadro de clasificación funcional, en el que en el fondo nosotros podemos agrupar toda la documentación en relación a los procesos institucionales. ¿Qué tan importante te parece
tener ese tipo de instrumento para el éxito Para del... mí, el cuadro de clasificación y el cuadro de retención son el corazón de nuestro sistema, ¿ya? Está puesto a la entrada, porque si los documentos ya no entran en sus expedientes que corresponde, después ordenarlo cuesta mucho. Entonces, tanto el cuadro de retención como el de clasificación están puestos en el inicio del proceso. Y todo se vincula con el cuadro de clasificación de manera de que los expedientes se armen, si no tenemos un caos. Y esa es la gracia, porque cada vez que ingresa un documento, atrás hay un clic y te abre todo el expediente de ese documento. Entonces, el cuadro de clasificación, el cuadro de retención, todo lo que es valoración, son los instrumentos básicos, diría yo, para el armado. ¿Y por qué crees tú que nada de esto se menciona en las leyes? No sé, bueno, el reglamento aún no sale, digamos, pero ¿por qué crees tú que este tipo de instrumentos no se mencionan en general? O sea, eso no debería, la ley no tiene por qué hacerse cargo del cómo, pero los reglamentos deberían hacerse cargo de ese tema, porque ahí es donde entras al área chica, digamos, a la cocina, claro. Y eso debería estar en los reglamentos, no en la ley, digamos. Claro. Ya, pues muchas gracias. Esperar que la ley nunca se haga cargo del cómo. ¿Eh? Sí, Yo ruego a Dios por eso. Que Gabriela, si se puede presentar, por favor. Yo soy Gabriela Medina y trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias. Soy archivera. Gracias, Gabriela. Entonces, Johnny, si querías hacer la consulta. Ya, en realidad, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante la presentación, pero a mí me gustaría preguntarte tu visión más allá de la institución tuya. O sea, yo creo que registrar, preservar documentos es muy importante en muchas otras instituciones. Entonces, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo crees tú que va el proceso de extender eso de tu institución a otras instituciones para abarcar todo el Estado paulatinamente? Y lo otro es que esta es una parte del proceso, que es el registro del documento final. Pero hay todo un problema de cómo se generan los documentos, o sea, todo el workflow que significan las múltiples aprobaciones hasta llegar al documento final. Entonces, ¿en qué medida ves tú que se hayan tomado iniciativas o se estén tomando para avanzar en generalizar la digitalización de los procesos de documentos a nivel global? Esa es mi pregunta. Bueno, primero aclarar de que nuestro software hace todo lo que tú mencionas. O sea, se hace cargo del proceso completo, de las revisiones, de la pedida de apoyo, de todo se lleva, no interviene el mail en este proceso porque todas esas funciones están puestas en la herramienta. La idea era que cada proceso quede documentado totalmente, cómo se hizo, quién intervino, cuánto tiempo lo tuvo, eso está. Ahora, yo recibo permanentemente grupos de trabajo de otras instituciones que me vienen a ver, donde les mostramos lo que hacemos, cómo le hacemos y le contamos esto. Pero yo creo que hay no sé, creo que les cuesta mucho verse. Y creo que el problema es ese, no se miran. Están como muy mirando para afuera y no se miran respecto a qué es lo que necesitan. Qué es lo que yo le conversaba a Alejandra, no sé, Alejandra, que es cómo miro todo mi institución y de ahí dónde voy a hacer benchmarking para ver quién tiene soluciones que a mí me sirvan. Porque no hay una solución, ¿ya? Yo puedo tener un bus de datos y metadatos súper importante, pero, y que yo creo que se adapta muy bien a todo, pero pueden haber requerimientos específicos y que no tiene que ver con, netamente con la preservación. Yo siempre hablo de las 3 capas porque para mí el documento vive más que el trámite. El trámite se termina en un momento y el documento sigue su vida y seguirá por 5, por 10, de acuerdo a lo que la ley indica que podemos expurgar y cuándo. Pero ese tema para mí, lo perdido que están muchos, es porque no se están mirando primero para adentro. Y solo están mirando afuera y dicen, oye, esto tiene esta cosa fantástica, o esto está muy bueno. Pero, ¿cómo lo hago yo? O sea, yo creo que el conocerse primero es
anterior a salir a buscar. Ok. Alex Visic quiere hacerte una consulta. Hola, Alex. ¿Qué tal? Felicitaciones por la charla y por tu trabajo. En parte yo creo que ya está respondida, pero lo que pasa es que tu presentación fue muy ordenada y en algún momento tú pusiste el slide de lo tecnológico, Oracle, lo describiste muy correctamente. Entonces mi pregunta sí es, porque quiero hacerte un comentario, pero ¿qué porcentaje del éxito final se juega en ese slide? En que yo haya tomado correctamente la decisión en ese slide, ¿me entiendes? Todo, porque yo puedo... Porque en el fondo es lo que te decía, ese resultado tiene que ver con muchas conversaciones, con muchas horas de trabajo del equipo. O sea, esto no se hace con una sola persona. No, pero la decisión tecnológica, ¿se puede corregir después? Entiendo que sí. Ya, o sea, en ese slide cuando tú escribes Oracle y todo eso, ¿ahí qué porcentaje del éxito final se juega? ¿O no es tan, o tú podrías corregir después? A eso me refiero. ¿Qué tan importante? Sí, se puede. Por ejemplo, fácilmente la base de datos, por ejemplo, que puede ser un problema para algunos. Sí se puede. Ahora, por ejemplo, en el mismo sentido, que si tú decías que si no cuentas con el apoyo del superintendente o del jefe o del director, ¿eso es más vital? ¿Eso, sí, eso es imposibilitante? El otro lo puedes corregir, a eso me refiero. Sí, absolutamente. Ya, lo que porque, pasa es que... por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Cuando se fue Rafael Berguán, yo tenía toda la barra a favor. Llegó el nuevo superintendente y me bajaron las HH de programación. Entonces tuve que ir a golpear la puerta, y cuando ella entendió lo que hacía, pasé a ser prioritaria. Claro. ¿Ya? Entonces, el jefe de servicio tiene el rol más clave en este asunto, para el éxito. Claro, si no tengo de mi lado, soné. Lo que pasa es que yo digo que la transformación digital, y no nos gusta decir la palabra, pero la transformación digital en tu organización o en la Coca-Cola o una empresa privada, lo mismo, yo creo que la transformación digital es una transformación política, porque afecta a las estructuras del poder. Sí. Entonces yo creo que no podemos ser inocentes en ese sentido. O sea, todos los que están en transformación digital son actores políticos porque a través de la implementación de las tecnologías y de los procesos, lo que están haciendo son cambiando las correlaciones de poder. Y eso es lo que hace que estos procesos sean confusos, digamos, que sean conflictivos. Entonces yo creo que tú, más allá que lo reconozcas o no, digamos, o en ti o públicamente, yo creo que tú tienes habilidad política. Porque, claro, porque una persona que sin habilidad política no logra sobrevivir este proceso, ¿te fijas? Entonces yo destacaría esa capacidad de negociación, donde, o sea, yo siento que la transformación digital es como una sinfonía para piano, donde hay un pianista que es muy bueno, pero tiene que haber un director. Entonces esto podría ser una sinfonía para jefes de informática, no sé, o para CTO. Pero el tipo maneja una parte importante, pero alguien que tiene que tener la capacidad de dirección. Y en ese sentido yo creo que tú tienes habilidades que además lo tecnológico. No queriendo decir que lo tecnológico no es importante, todo lo contrario. Creo que es muy importante, pero creo que también es vital ese factor. ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, yo nunca lo había visto desde esa perspectiva de un factor político. Yo más bien lo veía como de porfiado, más que era de insistir, porque de verdad yo nunca había pensado trabajar en esto ya es más personal, en el ámbito financiero. Yo venía de trabajar muchos años en la Católica, muchos años en la Chile, en la Biblioteca del Congreso, y meterme a un tema como el mundo financiero me quedaba como poncho, o sea, una cosa como tema. Pero estaban los recursos, estaba el interés, estaba la posibilidad de hacer algo que yo creía, yo estaba segura que se podía hacer. Y por eso entré ahí, porque esa fue lo que me motivó, el hecho de que yo estaba segura que la transformación digital institucional, el cero papel y el llevar toda tramitación digital era una realidad posible. Y creo que es eso, que estoy tan convencida que convenzo a los demás, no sé si eso es una habilidad política. Yo creo que el liderazgo no es autoridad y que tú tienes un gran mérito en el resultado final. Yo te felicito. Gracias. Pero es resultado de equipo. Sí, muchas gracias, Alex. Vamos a terminar con una consulta e intervención de Esther Geria. No hay sonido, no tengo sonido. ¿Ahí sí? Ahí sí. Activé el audio. Hola Roxana, mi nombre es Esther Geria, soy bibliotecóloga, trabajo en la Universidad de Chile.
Y mi pregunta va por en el ámbito de lo que es la hoja de ruta, que a mí me interesa mucho ese tema y veo que ustedes también la implementaron en el proceso de esta transformación digital en la superintendencia. Y quiero saber si esa hoja de ruta fue interna, desarrollada internamente por el equipo o fue externalizada a una empresa consultora. ¿Y quiénes fueron los participantes? ¿A quiénes convocaron ustedes a participar en el desarrollo, en la construcción de la hoja de ruta? Y lo otro, que son cortitas. Y si acaso fue difícil convencer a las autoridades que una hoja de ruta es parte de un proceso exitoso, se puede ocupar como una herramienta exitosa en estos procesos. Y lo otro es saber si la digitalización es interna o la externalizan a alguna empresa. Ya, respecto al roadmap. Nosotros adoptamos el roadmap después de un fracaso. Teníamos 4 años, bueno, yo uno nomás porque cuando fracasó yo llevaba recién uno ahí, pero habían 4 años de un proceso y eso fue un costo que realmente tuvimos que justificar en la pérdida. Y en ese sentido nos dimos cuenta que no podíamos esperar otros 4 años para poder tener un producto. Además de que iba a ir cambiando la tecnología, iban a ir cambiando muchas cosas en 4 años y por lo tanto no podíamos tomar la idea de generar el proyecto completo. El roadmap lo creamos nosotros, no convocamos a ninguna empresa, siempre pensando en el entregable, siempre pensando que la etapa tenía un entregable que se implementaba inmediatamente. Y yo creo que ese fue el factor de éxito. Ahora, sinceramente nadie nos preguntó si estaba bien o estaba mal, simplemente nos dejaron hacerlo. No hubo intervención de la autoridad, creyeron que era razonable la propuesta y nos dieron el ok. Respecto a la digitalización, nuevamente el tema de la confidencialidad, imposible que salga ni un papel de la superintendencia. Lo que sale son cosas que no tienen riesgo. Por ejemplo, salen de la superintendencia de almacenamiento externo, los reclamos, los oficios tribunales, pero nada que tenga que ver con el core institucional. De las empresas fiscalizadas no sale absolutamente nada. Tampoco puede entrar una empresa a digitalizar. Esos son ya parte de las reglas de seguridad, y tenemos montado nuestro propio sistema que funciona muy bien y que tenemos muy buenos equipos y muy buenos procesos desarrollados. Porque es importante aquí, la gente tiene que entender que la digitalización es clave. Una cosa es pasar un papel por un escáner, que eso es una fotocopia digital, a tener un documento digitalizado. Esos son estándares, es trabajo, los digitalizadores tienen que saber de colores, de limpieza de archivos, de cómo pasar los OCR, de cómo generar los TIFF, de cómo generar los PDF que utilizamos, los A1, nosotros utilizamos A1. Todo eso es un conocimiento que hay que formar, y nuestra gente está muy, muy capacitada. Lo que pasa, Roxana, es que te pregunto esto porque yo soy la encargada del proyecto de digitalización en la facultad en el tema de todo lo que son bibliografías obligatorias. ¿Qué facultad es la tuya? Derecho. Ya. Trabajas con la Norita. Exactamente. Y resulta que la facultad, nosotros hemos visto que ha mostrado un interés por problemas de manejo de lo que es la documentación administrativa, todo lo que son las oficinas de parte y las secretarías de estudio. Entonces yo siento que eso también es un campo en que esta parte que es la transformación digital de los órganos del Estado también deberían involucrar las universidades, porque la cantidad de información que generan y el desorden de información que hay en las universidades es increíble, increíble. Y eso hace que todos los procesos sean muy lentos. Entonces nosotros como biblioteca ya tenemos hace varios años implementado estos procesos, también manejamos los estándares, capacitamos a nuestro personal, pero sentimos que la autoridad como que le ha costado poder entender que esto tiene que profesionalizarse.
No es llegar y colocar a alguien, como tú dices, y que pase un documento por un escáner. Entonces, ese proceso en que uno construye como concientizar a la autoridad, que también es difícil porque pasan cada 4 años diferentes autoridades, hay que tener un trabajo con proyección. Y a mí me gusta mucho la hoja de ruta porque conozco el trabajo de la hoja de ruta, que me parece que es una buena herramienta para poder implementarla. Pero contratar una asesoría de hoja de ruta igual no es tan barato, pero sí es muy exitoso. Entonces también me gustaría a lo mejor en algún momento poder decir, es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Claro, bueno, en realidad nosotros no lo contratamos, lo hicimos nosotros, lo definimos nosotros, y hasta ahora ha funcionado perfecto. Ya creo que sí, que es bueno tener ese plan de la hoja de ruta mirado en el contexto institucional, y vale, si no se puede hacer hay que contratarlo, pero ahí necesita muchos recursos. Sí, eso, así que eso era, muchas gracias. Gracias, Esther. Ok, agradecido. José, si quieres cerrar la sesión. Gracias, Rafael. Bueno, creo que represento súper bien, por lo que se ha comentado en el chat y también en vivo. Agradecer mucho a Roxana. Yo a Roxana la conozco ya hace un par de años, tenía muchas referencias de ella, pero cada vez que converso sobre este tema aprendo muchísimo. Entonces, eso muestra la densidad de la experiencia de Roxana. Yo creo que todos nos pudimos dar cuenta. He tenido experiencia de conversar de transformación digital y involucrarme en proyectos con mucha gente, y honestamente, y no porque te tenga cariño Roxana, pocas veces he visto personas que hablen con tanta propiedad a nivel de detalle y también a nivel general sobre estos temas, y lo echo de menos. Creo que debería involucrarse mucho más personas con experiencia real, no solo teórica en estas materias. Creo que eso es muy importante, en particular para efectos de diseñar los reglamentos. Al final los reglamentos tienen que responder a una experiencia muy práctica y concreta y ser expuestos en lenguaje jurídico, pero sin esa experiencia práctica y concreta, y hay poca gente que tiene esa experiencia en Chile, esos reglamentos podrían tener algún tipo de dificultad. Así que te agradezco mucho, Roxana, por la presentación. Creo que todos aprendimos. Vamos a dejar, esto está grabándose, vamos a colgar el link de la grabación para que todos podamos revisar lo que se discutió. En eso también va a estar algunos comentarios del chat en la parte pública. Muchas gracias al Centro de Sistemas Públicos, especialmente a Carlos, que patrocina y que impulsa este tipo de iniciativas. Y a Rafael también, que ha oficiado de moderador. Muchas gracias a todos, y probablemente vamos a tener algún tipo de coloquio en esta línea temática de aquí a un par de semanas más. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por la invitación y la oportunidad de compartir, y lo que quieran estoy a disponibilidad de ustedes. Un placer. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao, gracias.